el tema que quiero desarrollar en esta ocasión es el de la prueba y el razonamiento probatorio. En general, en estas últimas décadas, yo diría en los últimos 20 o 25 años, principalmente durante este siglo XXI, en toda la área cultural, en toda nuestra cultura jurídica se han desarrollado importantísimas reformas procesales e importantísimos nuevos códigos procesales, procesal civil, procesal penal, procesal laboral, contencioso administrativo, etcétera, etcétera, con avances muy sustanciales respecto a la modernidad del procedimiento judicial. Sin embargo, en materia probatoria los avances no han sido especialmente importantes y más bien uno ve en los nuevos códigos una falta de sustancia, una falta a veces incluso reflejan una falta de conocimiento fundamental en materia probatoria. Nada de esto es sorprendente, y no es sorprendente porque nuestra cultura jurídica no ha dedicado especial atención a los temas probatorios. Piensen ustedes en su propia formación. Vale igual para la mía, para la de cualquiera de nosotros en las facultades de Derecho. ¿Cuántas asignaturas sobre razonamiento probatorio tuvieron? ¿Cuántas asignaturas sobre valoración de la prueba tuvieron? ¿Cuántas asignaturas específicamente sobre prueba tuvieron? Seguramente ninguna. En cambio, su actividad profesional como jueces, como abogados, como fiscales, es centralmente una actividad profesional en materia probatoria. Centralmente, la prueba es definitiva en la gran mayoría de procesos judiciales. No tenemos esa formación, no tenemos capacitación y en cambio es central el argumento. Lo mismo pasa en las escuelas judiciales, en la capacitación continuada de jueces y fiscales, en la capacitación de los abogados ejercientes. Situación es generalizada. Y esto también se traduce en la doctrina. En realidad, los doctrinadores, los investigadores no han dedicado especial atención. Y cuando lo hacen, especialmente desde el derecho procesal, lo han hecho explicando las reglas sobre la prueba, explicando esas pocas reglas del código de procedimiento en las cuales lo que se dice es que cuándo se puede presentar prueba, de qué manera, qué pruebas se pueden presentar, quién lo puede hacer. Nuestros códigos han dado un paso adelante muy positivo hacia la libre valoración de la prueba, eliminando reglas de prueba tasada, y ya llegados hasta ahí, entonces se dice, bueno, y sobre la valoración de la prueba, la valoración es libre, no hay nada que decir. Yo creo que justo ahí donde generalmente se termina, donde se dice que no hay nada que decir, es donde empiezan todos los problemas importantes que sí hay que estudiar, que sí hay que decir y que sí hay que dedicar espacio en su capacitación en este tema. Y entonces sucede que lo que estudiamos y lo que decimos y las cosas que suceden en nuestra jurisprudencia no son especialmente interesantes, no son especialmente adecuadas, crean muchos problemas conceptuales y mezclan ideas que si tuvieran una buena formación no se mezclarían. Propongo que analicemos en la sesión de hoy dos grandes tradiciones en materia probatoria, siempre en el ámbito de la libre valoración de la prueba, y con esto podremos entender algunas de estas cuestiones. Las dos grandes tradiciones de análisis de la libre valoración de la prueba son lo que se ha dado en denominar la concepción persuasiva y la concepción racionalista de la prueba. Voy a presentar esas dos concepciones y voy a hacerlo de una manera esquemática. Porque si uno quiere trabajar a partir de modelos o de concepciones, siempre tiene que hacerlo así. Los distintos autores que trabajan en estas materias y que se pueden escribir a una u otra de estas concepciones siempre tienen sus matices, siempre tienen sus diferencias y si pudiéramos atender a esos matices y diferencias no podríamos identificar una concepción compartida por ellos. Para hacerlo debemos fijarnos en elementos estructurales, debemos fijarnos en cuáles son las ideas principales que comparten todos ellos. ¿Cuáles son esas ideas principales que comparten los autores de la concepción persuasiva de la prueba? Fundamentalmente cuatro, que se oponen como un espejo a las cuatro ideas que identificaré de la concepción racionalista.
Las ideas fundamentales de la concepción persuasiva son las siguientes. La primera tiene que ver con qué entendemos por hecho probado. ¿Qué significa que un hecho está probado en el proceso judicial? La respuesta a esta pregunta sobre el significado, esta pregunta conceptual, es la siguiente para la concepción persuasiva. Decir que un hecho está probado en el procedimiento judicial significa que el juez, o el juzgador, el jurado, el tribunal, da igual si es un juez, si es un jurado, si es un órgano colegiado o individual, que el juzgador sobre los hechos se convenció, alcanzó el convencimiento de que esos hechos ocurrieron. Así, cuando el juzgador alcanza el convencimiento, esto es lo que significa que está probado. Por tanto, cuando alcanza el convencimiento no se puede decir que el juez se equivocó, porque eso es lo que significa que está probado. Convencimiento, íntima convicción, creencia, convicción. Y veremos también otras fórmulas. Pero todas ellas apelan al elemento subjetivo de que el juez cree que los hechos ocurrieron de esa manera a partir de las pruebas que se le han presentado. Elemento subjetivo, por tanto. Y así es como cuando se pregunta cuál es el objetivo de la prueba en el procedimiento, se ha dado en contestar convencer al juez, persuadir al juez, precisamente porque decir que está probado es decir que el juez se convenció. Es interesante esto porque si el concepto de hecho probado está vinculado con un elemento subjetivo del juez, su convencimiento, entonces el juez resulta infalible. El juez de primera instancia, quien decide en la primera instancia, resulta infalible, porque no hay espacio conceptual para poder decir que el juez se equivoca cuando se convenció. Para poder decir que el juez se equivoca necesitaríamos un criterio externo del propio juez para decir que si un hecho está probado o no está probado. Pero si en cambio que un hecho esté probado o no probado depende de que el juez se convenza, cuando el juez se convenza ya no hay nada más que decir. El segundo elemento es una concepción muy fuerte del principio de inmediación. El principio de inmediación exige, como todos sabemos, que el juez esté presente en la práctica de la prueba. Y el asunto es, ¿y para qué queremos que esté presente en la práctica de la prueba? Bien, pues el para qué, que aquí es fundamental, se responde de esta manera: para que sea la práctica de la prueba la que funde su convicción, la que cree su convicción, la que fundamente el convencimiento del juez respecto de los hechos. Pero claro, si esto es así, entonces nadie que no haya estado presente en la práctica de la prueba, es decir, ningún otro juzgador externo, tercero, que no haya estado presente en la práctica de la prueba, puede evaluar la prueba. Lo que supone un límite, por supuesto, al control por parte de terceros. Pero no solo, por supuesto, si el juez que estuvo presente en la práctica de la prueba fallece, se enferma, es trasladado, otro juez que tome su lugar deberá empezar de nuevo el procedimiento porque tiene que haber estado presente para tomar la decisión. Pero también un juzgador de segunda instancia no puede revisar la decisión probatoria tomada por el juez de primera instancia porque no ha estado presente en la valoración de la prueba. El principio de inmediación se convierte no solo en un principio exigente de que el juez esté presente en la práctica de la prueba, sino también en un principio excluyente del control probatorio por parte de terceros que no estuvieron presentes en esas pruebas. El tercer elemento es la falta o la ausencia de exigencia de motivación en materia de hechos. De hecho, en nuestra tradición prácticamente sobre los hechos no se ha motivado. Se motivaba la quaestio iuris, se motivaba las decisiones interpretativas, se motivaba la selección de las normas aplicables. Pero sobre los hechos, bueno, fórmulas más o menos genéricas del tipo, pues, propuestas admitidas y practicadas todas las pruebas en el procedimiento con cumplimiento de los principios de legalidad, licitud, bla, 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 se consideran probados los siguientes hechos. Y ahí va una lista, pero esto no es motivar por qué están probados, esto es simplemente decir cuáles son los hechos que se estiman probados. Hoy en día todavía los jurados no motivan en prácticamente ningún país, simplemente deciden
deciden si estiman que están probados o no están probados los hechos, pero no hay motivación. Y en cambio, cuando se exige la motivación y cuando no siendo jurados sino jueces profesionales se obliga a la motivación, la práctica general es que nuestros jueces más bien hacen incluso largas sentencias en materia de hechos, pero relatando, bueno, la parte sostuvo esto, se hicieron estas pruebas, el testigo tal dijo esto, el testigo cual dijo esto otro, y por todo al final declaramos probados estos hechos. Pero esto simplemente es un relatorio de las pruebas que ocurrieron y una conclusión, sin establecer vínculos justificativos entre las pruebas y las conclusiones, en qué se justifica que hayamos considerado aprobados estos hechos y en qué en cambio se justifica que estos otros hechos no los hayamos considerado probados. Y el cuarto elemento es la ausencia de recursos en materia de prueba, en materia de hechos. Hay una tradición en nuestra cultura jurídica de limitar extraordinariamente los recursos en materia probatoria. Se recurre por derecho, por quaestio iuris, pero no se puede recurrir por los hechos. Es decir, no se puede recurrir alegando una mala valoración de la prueba. ¿Por qué no se puede recurrir alegando una mala valoración de la prueba? Porque el juez de primera instancia es infalible. Porque el juez de primera instancia no se puede equivocar. Porque no tenemos criterios para poder decir que se equivocó cuando se convenció. Y por tanto, si no tenemos esos criterios, ¿para qué va a haber recursos? Pero no solo eso, porque el juez de segunda instancia no tiene inmediación con las pruebas y por tanto no puede revisar la valoración de una prueba respecto de la que no ha tenido inmediación. Y aún más, y porque no hay motivación. Y si no sabemos las razones que justifican por qué se produjo la sentencia que se produjo, entonces ¿cómo podemos evaluar si es correcta o no es correcta? Por tanto, la ausencia de recursos es perfectamente coherente con los elementos que vienen anteriormente. Y esto se ha ido rompiendo parcialmente en estos últimos años, pero todavía, por ejemplo, se sostiene no se puede llegar en casación sobre los hechos, solo sobre la quaestio iuris, o no en apelación, los tribunales de apelación no pueden revisar, están limitados por la inmediación, solo en casos de una valoración de la prueba absurda pudieran entrar. Es decir, se ha abierto un poquito la puerta de la entrada de recursos en materia probatoria, pero una puerta que solo está ligeramente entreabierta. Estos son los elementos, digamos, que conforman la concepción persuasiva de la prueba y que es la concepción, yo diría, tradicional, que nos viene desde la Revolución Francesa, hace ya muchísimos años y que se asentó en toda nuestra cultura jurídica. Claro, y que además explica la falta de capacitación en esta materia. Si decir que algo está probado es decir que el juez se convenció honestamente, entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué hay que enseñar en materia probatoria? El juez, dice la ley de enjuiciamiento criminal española, debe valorar en conciencia, nada más, y sobre la conciencia no hay nada que enseñar. ¿No? Y esto creo está en la base de por qué esta materia no está adecuadamente desarrollada en nuestras capacitaciones. Concepción racional de la prueba, que se ha ido abriendo espacio en estos últimos 20 o 25 años también en nuestra cultura jurídica. Características principales de esa concepción, también 4, y que son como un espejo exactamente las opuestas de las 4 que hemos visto para la concepción persuasiva. Las 4 características son las siguientes. La primera responde de nuevo a la pregunta ¿qué significa que un hecho está probado en el procedimiento judicial? Pero la respuesta es muy distinta de la anterior. ¿Qué significa aquí? Significa que tenemos corroboración suficiente a partir de las pruebas existentes en el expediente judicial. Que la hipótesis de la culpabilidad o de la inocencia, la hipótesis del actor o la hipótesis del demandado, ha tenido corroboración suficiente a partir de las pruebas presentadas en el expediente. Esta es la idea fundamental. Y esto exige desarrollar qué significa que una hipótesis está corroborada y cuándo es suficiente. Eso nos abre
otros temas de estudio que desgraciadamente no podré desarrollar en esta charla de hoy, pero que son muy importantes. El mecanismo de la corroboración es todo lo que tenemos que estudiar para hacer una buena valoración de la prueba, y la suficiencia nos reconduce a los estándares de prueba que normalmente nuestras legislaciones desarrollan de un modo extraordinariamente deficiente. Corroboración suficiente. Pero la corroboración suficiente es una relación entre las pruebas y la hipótesis, no entre las pruebas y la cabeza del juez o las hipótesis y la cabeza del juez. No importa el convencimiento judicial, es totalmente irrelevante el convencimiento judicial a los efectos justificativos. El juez se puede haber convencido y estar equivocado, o el juez puede no haberse convencido y estar equivocado porque en cambio sí había corroboración suficiente. Por tanto, el asunto es fundamentalmente en qué medida las pruebas existentes justifican las conclusiones desde el punto de vista probatorio. Y esto está mediado por la idea de corroboración, no por la idea de convencimiento, no por la idea de convicción, creencia, valoración en conciencia, ni nada que se le parezca. Se mantiene el principio de inmediación también en la concepción racional de la prueba, pero en una versión mucho más débil. ¿Para qué queremos la inmediación?, preguntaba antes. Bueno, pues no es ya para fundar el convencimiento del juez. Ahora queremos la inmediación para que el juez pueda participar integralmente en el desarrollo de la práctica de la prueba, ordenando el procedimiento y garantizando el principio de contradicción en la práctica de la prueba. Para eso queremos la inmediación. La inmediación no tiene nada que ver con la valoración de la prueba, la inmediación tiene que ver con la práctica de la prueba. Y por tanto reubica en la importancia de la inmediación. ¿Quiere esto decir que es solo exigente, un principio exigente de la presencia del juez en la práctica de la prueba, pero no un principio excluyente de la valoración o del control probatorio por parte de terceros que no estuvieron en la práctica de la prueba? ¿Necesito yo haber estado presente en la práctica de la prueba para poder decir que una práctica de la prueba está mal hecha, que una valoración de la prueba está mal hecha? Depende. Hay que distinguir en la valoración de la prueba dos aspectos, los aspectos que dependen de la percepción y los aspectos que dependen de las inferencias probatorias. Imaginemos la valoración de la prueba testifical. Bueno, hay una parte que depende de la percepción, es decir, de lo que el juez ha oído y comprendido de lo que ha dicho el testigo. Y una parte que depende de inferencias probatorias que realiza el juez a partir de lo que dice el testigo y de la credibilidad del testigo respecto a las conclusiones probatorias a las que alcanza. Evidentemente, si el juez dice que el testigo A afirmó algo, o no dijo o no afirmó algo, nadie lo puede revisar a no ser que tengamos una grabación de la declaración testifical. Si hay una grabación videográfica y en sonido y en audio y imagen de la declaración testifical, alguien que no ha estado presente en la declaración puede controlar perfectamente y decir, oiga, el juez en su sentencia dice que el testigo no afirmó tal cosa, pero en cambio véase en la grabación que sí lo dijo. O el juez en su sentencia dice que el testigo tal afirmó tal cosa, pero en cambio véase en la grabación que no lo dijo. Por tanto, las cuestiones de percepción también pueden controlarse si tenemos el mecanismo técnico de las grabaciones. No siempre se tiene, creo que habría que desarrollarlo siempre. En cambio, los controles inferenciales no dependen ni tan siquiera de esto. Imaginemos que el testigo es una persona que se dedica a la prostitución. El testigo ha sido testigo de un accidente de tráfico, estaba ahí parado o parada en la acera, de hecho es el lugar donde ofrece sus servicios y frente a la persona ha ocurrido un accidente de tráfico. Ha podido observar perfectamente cómo sucedió el accidente y lo declara como testigo en el procedimiento. Pero el juez de primera instancia no atribuye credibilidad a este testigo bajo la premisa de que una persona que se dedica a la prostitución es una persona que se dedica a una actividad inmoral y por tanto no es creíble. Necesito haber estado presente en la práctica de la prueba para decir que la inferencia probatoria que realiza el juez, que va de persona que se dedica a la prostitución a no es creíble lo que dice respecto del accidente, es una inferencia equivocada, es una inferencia no fundada. No necesito estar ahí, no necesito haber estado ahí.
Necesito haber estado en la práctica de la prueba para decir que si el juez de primera instancia concluye atribuyendo la realización de un cierto hecho, un cierto acto a una persona, cuando en realidad no se han realizado las pruebas necesarias para ubicar a esa persona en el lugar en que ocurrieron los hechos. Esta es una inferencia mal fundada. No lo necesito. Siempre podemos controlar las inferencias probatorias si disponemos de una adecuada motivación que permita observar cuál es el razonamiento seguido por el juez de primera instancia. Y por tanto, la inmediación no es una manera de impedir el control por terceros, el control por tribunales superiores. Pero claro, se exige motivación. Necesitamos motivación. ¿Y este es el tercer elemento? ¿En qué va a consistir ahora la motivación? La motivación consiste en demostrar que las pruebas presentadas corroboran suficientemente los hechos, con el estándar de prueba, bajo el estándar de prueba aplicable a ese tipo de hechos, es decir, el nivel de suficiencia previsto por el estándar de prueba. Esto es lo que debe demostrar la motivación, por tanto debe justificar que se cumple el estándar de prueba a partir de las pruebas existentes. Y esto hacerlo con precisión analítica, es decir, de forma muy detallada. Analizando además por separado, primero la valoración individual de la prueba, es decir, el nivel de fiabilidad de cada una de las pruebas presentadas en el proceso, y posteriormente la valoración en conjunto, es decir, cuánto corroboran el conjunto de pruebas, las diversas hipótesis existentes en el expediente. Y las diversas hipótesis, no simplemente tomando en cuenta una de las hipótesis y ver cuánto la corroboran. Si hay diversas hipótesis hay que tomar en cuenta cada una de ellas, porque si no hay un déficit de motivación. Y cuarto elemento, reaparecen los recursos. Los recursos entendidos como el control de la correcta valoración de la prueba, que ahora sí son posibles porque el juez ya no es infalible, hay un criterio externo a la decisión judicial, a la propia decisión del juez, para poder decir si el juez se equivocó o el juez no se equivocó, porque no hay una inmediación que impida, un concepto fuerte de la inmediación que impida el control por terceros, y porque tenemos motivación para poder controlar la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia. Otra vez, la concepción racional encaja perfectamente. Y esto es importante porque vemos que tanto la concepción persuasiva como la concepción racional se comportan como si fueran piezas de un rompecabezas, es decir, los 4 elementos de cada una de las concepciones encajan perfectamente entre ellos, encajan perfectamente, además ofreciendo un dibujo coherente, una imagen coherente. Pero si los mezclamos, si mezclamos con elementos de una concepción con los elementos de otra concepción, lo que nos produce es que no encajan. Y no encajan porque las piezas de distintos rompecabezas, de distintos puzzles, no pueden mezclarse, porque entonces no encajan entre ellas y no ofrecen un dibujo coherente. En cambio, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que nuestras legislaciones mezclan las dos concepciones. Mezclan porque operan con el convencimiento judicial, pero después ofrecen recursos. Convencimiento judicial, pero exigen motivación. Inmediación fuerte, pero después con recursos. Es decir, encontramos en nuestros códigos una mezcla de dos concepciones que no se deberían mezclar si tuviéramos un buen fundamento en materia probatoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es elegir una o la otra. Comprar entera o la concepción persuasiva o la concepción racional. ¿Tenemos razones para elegir una o la otra? Creo que sí. Y las razones que tenemos dependen de cuáles son los objetivos por los que queremos la prueba en el procedimiento judicial. Esos objetivos no pueden ser otros, en mi opinión. El objetivo fundamental de la prueba en el procedimiento judicial, sea cual sea el procedimiento, penal, civil, contencioso, administrativo, laboral, familiar, militar, lo que fuera, sea cual sea el procedimiento, el objetivo de la prueba en el procedimiento judicial, el objetivo institucional de la prueba, no puede ser otro que la averiguación de la verdad material, de la verdad en sentido de verdad como correspondencia con los hechos ocurridos en el mundo, no de la verdad procesal o algo así, de la verdad material, la averiguación de la verdad. ¿Por qué razón? Básicamente yo creo por 2 razones. La primera de ellas es porque si no, no podemos aplicar correctamente el derecho sustantivo.
No podemos aplicar correctamente el derecho sustantivo simplemente porque si la norma sustantiva dice que debe aplicarse una sanción X a quien mate a otro y aplicamos la sanción X a quien no ha matado a otro, entonces no estamos aplicando correctamente la norma. Debe aplicarse la sanción X a quien ha matado a otro y no la aplicamos a quien sí ha matado a otro, entonces no estamos aplicando correctamente la norma. El derecho, el proceso, entonces no es un mecanismo adecuado, no funciona adecuadamente para aplicar el derecho. Pero no solo no funciona adecuadamente para aplicar el derecho, hace fracasar el derecho. Hace fracasar el derecho como un mecanismo de motivación de la conducta. Si yo sé que aunque yo circule a mucha más velocidad de la prevista, de la establecida legalmente, no voy a ser sancionado, simplemente porque el policía no se comporta de acuerdo a la verdad de lo ocurrido, sino que se comporta en función de quién le paga un soborno o quien no se lo paga, o porque el juez no se comporta y no se preocupa de averiguar cuál es la verdad sobre los hechos, o porque el sistema es totalmente ineficiente en averiguar cuál es la verdad sobre los hechos, entonces, si me gusta conducir rápido, conduciré rápido, simplemente porque sé que no seré sancionado. O que es aleatorio si soy sancionado o no, y que puedo ser sancionado incluso conduciendo despacio, lo que sería el peor de las situaciones si es que yo adoro conducir deprisa. Por tanto, el derecho mismo, si en la aplicación del derecho no buscamos la verdad sobre los hechos, el derecho mismo pierde su capacidad de motivación de la conducta, que es el fundamento de para qué queremos el derecho en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier sociedad. Si esto es así, si el objetivo no puede ser otro que la averiguación de la verdad, entonces, ¿cuál es el mecanismo más adecuado? ¿Cuál es la concepción del derecho, de la prueba, mejor dicho? ¿Cuál es la concepción de la prueba más adecuada para ese objetivo? Esto es importante, y es importante en este punto hacer una matización. Decir que el objetivo de la prueba no puede ser otro que la averiguación de la verdad no supone que ese sea el único objetivo. Yo tengo el objetivo que mis hijas sean felices, pero no es mi único objetivo en la vida. También quiero que tengan una buena educación, que vayan a la escuela, también quiero que tengan una educación cívica. Tengo distintos objetivos y a veces esos objetivos entran en conflicto y sacrificamos parcialmente uno de esos objetivos para cierta ocasión porque entra en conflicto con otros. Mis hijas me dicen, bueno, no queremos ir a la escuela esta semana, queremos, papá, que nos lleves a Euro Disney. Y yo les digo, pero hay que ir a la escuela, ya iremos en vacaciones a Euro Disney. No, pero queremos ir ahora porque eso es lo que nos va a hacer felices. Dicen, sí, bueno, pero ahora toca ir a la escuela porque tenéis que aprender. Es decir, sacrifico parcialmente para esta ocasión el objetivo de que sean felices porque tengo también otro objetivo que también quiero perseguir. Esto pasa en el proceso judicial. A veces sacrificamos el objetivo de la averiguación de la verdad para cumplir algún otro objetivo, la licitud, la protección de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. La celeridad del procedimiento, la definitividad de las decisiones para garantizar que tengan un efecto práctico. Pero que a veces sacrifiquemos el objetivo de la averiguación de la verdad no quiere decir que ese objetivo no lo tengamos. Que yo a veces sacrifique el objetivo de que mis hijas sean felices en ciertas ocasiones, como en el ejemplo que acabo de decir, no quiere decir que ya no tenga el objetivo de que sean felices. De hecho, el objetivo de la averiguación de la verdad es estructural al procedimiento judicial, es estructural a la prueba en el procedimiento judicial, es ineliminable. Sin esto, el derecho se nos cae como mecanismo de motivación de la conducta. Pero en cambio, a veces lo sacrificamos en ciertas ocasiones o sacrificamos cierta probabilidad de averiguar la verdad porque también tenemos otros objetivos. Pero si este es el objetivo estructural, ¿cuál de las dos concepciones es la más adecuada? Pues yo creo que no hay ninguna duda que la concepción más adecuada para conseguir ese objetivo, para buscar el objetivo de la averiguación de la verdad, es la concepción racional de la prueba, y por eso de hecho se denomina así, concepción racional de la prueba, porque es racional tener esa concepción si el objetivo es la averiguación de la verdad. No la concepción persuasiva, porque el convencimiento del juez es irrelevante respecto de la verdad. El convencimiento, la íntima convicción, las creencias, la valoración en conciencia, no dice absolutamente nada acerca de la verdad de los hechos.
Que una hipótesis sea la que está más corroborada, la hace que sea la más probablemente verdadera. Pero en cambio, una hipótesis sea aquella que convenció al juez, no la hace la más probablemente verdadera. Simplemente porque no hay ninguna relación entre el convencimiento de un sujeto y la verdad de una hipótesis. Si el objetivo es la averiguación de la verdad, la concepción racional de la prueba es la concepción correcta, sin ninguna duda. Pero esto nos lleva a que nuestros códigos y nuestras prácticas judiciales deben cambiar. Debe cambiar nuestra concepción de la inmediación, debe cambiar nuestra concepción de la contradicción, debe cambiar nuestra concepción de la oralidad, debe cambiar nuestra concepción de la práctica de la prueba, debemos de cambiar nuestros códigos en materia de admisión de pruebas en muchos aspectos, debemos cambiar nuestra forma de desarrollar la práctica de las pruebas en muchos aspectos y debemos sobre todo de desarrollar criterios de suficiencia probatoria para poder justificar nuestras decisiones en materia probatoria. Esto quiere decir estándares de prueba bien formulados, cosa que a día de hoy todavía no tenemos en ninguna de nuestras legislaciones. Y este es un problema fundamental y solo llegaremos a resolverlo cuando aprendamos que el razonamiento probatorio es central en la actividad de cualquier jurista práctico o teórico, y que sin una adecuada formación en la materia estamos más cojos que mi pierna con el peroné roto. Muchísimas gracias.